en esta clase que ha resultado una maravillosa clase, un tiempo de estudio de la palabra de Dios que nos permite conocer, comprender y aprender lo que Dios ya escribió y lo que Dios ya quiso decir a su iglesia, ¿verdad? Está establecido y está dicho lo que tiene que pasar en la naturaleza, en el cielo, en la tierra, con los hombres, con los seres vivos y los seres muertos, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de tiempo en el cual se va a cumplir la palabra tal como Dios la dijo. Y mire, este estudio nació porque empezamos estudiando, si usted recuerda, estudiamos el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. Entonces le explicaba yo que no es que sean 7 iglesias, es una iglesia, porque Jesús no se va a casar 7 veces. Es una sola iglesia y el mensaje es a 7 etapas de vida de la iglesia. La última etapa es la etapa de la Odisea y es donde nos tuvimos que regresar para retomar todo el estudio de las cartas paulinas, de las cartas universales o epístolas universales, como es llamado por la palabra de Dios, y de esta manera llegamos aquí. Entonces estamos en el libro de Santiago. Le recuerdo que hoy es una clase de Biblia, así que si usted tiene algún comentario, tiene alguna revelación o alguna adición a lo que estamos estudiando, al versículo, a la palabra, al pasaje que estamos estudiando, pues coméntelo ahí por mensajito y con mucho gusto lo damos a conocer. Es importante que estemos todos entendidos de la palabra, ¿sí? Bien, amado, pues bienvenido una vez más a este canal y a este estudio. Vamos a orar y vamos a poner todo en manos del Señor, que Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Oremos pues. Señor amado, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Gracias porque la obra que tú estás haciendo, mi Dios, nadie más la puede hacer y nadie más la haría. Gracias, Señor, porque tú nos seleccionaste de entre toda esta tierra y la sangre de tu Hijo nos redimió y la sangre del Cordero, el amor del Padre nos perdonó a través de la sangre del Cordero y nos has rescatado de la maldición, de la maldad, de la muerte eterna, y nos has atraído, Señor, para que seamos hijos tuyos, hijos amados. Y Padre, ¿cómo no agradecer eso, mi Señor? Venimos ante ti rendido nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Por favor te pido, Señor, háblanos y revélanos tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor, y queremos ser guiados por ti, como dijo Jesús cuando era el tiempo de la ascensión. Si el Espíritu viene, Él os guiará a toda verdad y os recordará todo lo que ya les he dicho. El Espíritu nos recuerda la palabra y nos guía a la verdad. Y tú eres la verdad. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por la obra que tú estás haciendo con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y te agradecemos infinitamente por este tiempo que nos permites estar estudiando y aprendiendo tu palabra. Te ruego, por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, amado, pues estamos estudiando ahí la carta de Santiago. Fíjense que hemos estado comentando con algunos de ustedes y Mau hacía un comentario muy importante. A ver si puedes ahí comentarlo, Mau. No te veo, pero seguramente por ahí estás. Mau hacía un comentario muy importante sobre el apostolado de Santiago, si era apóstol o no era apóstol, ¿verdad? Fue un dato que nos faltó ahí investigar y comprobar. Más la palabra de Dios, usted sabe que todo lo que está en la palabra es lo único que es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que tiene plena veracidad, porque lo que está escrito en la palabra no fue escrito por hombre, sino fue inspirado por Dios. El hombre solamente fue el instrumento que Dios usó para plasmar la palabra de Dios y el plan de Dios, el propósito de Dios. Amén. Así que bueno, estamos en el libro, en la carta de Santiago, que Santiago el justo, Santiago el hermano del Señor, sí fue apóstol. Y la Biblia dice que sí es apóstol. A ver ahorita si está Mau ahí conectado, seguramente nos va a pasar el fundamento de esto que le estoy enseñando. Bueno, le comentaba ya hace 8 días que la carta del apóstol de Santiago tiene dos advertencias o dos precauciones, dos prevenciones que nos hace a usted y a mí como iglesia de Cristo.
Y una es sobre la religión verdadera, que le hablaba yo la semana pasada. Santiago es el único que habla de la religión. ¿Sale? Así que por eso es importante, amado, que usted y yo, si usted quiere, o si usted considera que usted no ha tenido una religión, o que no tiene ninguna religión, mire, todo cristiano tiene una religión. Todo ser humano tiene una religión. Entonces habría que entender y comprender, investigar qué es religión, a qué se refiere con religión. Y veíamos que el apóstol Santiago en el capítulo 1, todo el capítulo 1 y capítulo 2 que le di la semana pasada, tiene que ver con la religión verdadera, las prácticas. Mire, religión tiene que ver con prácticas, acciones que usted y yo podemos hacer y que se traducen en buenas obras. Eso es religión. ¿Qué es religión? Prácticas y acciones que se manifiestan en buenas obras. Esa es nuestra religión. Si usted no tiene una religión o no ha practicado una buena religión, entonces seguramente usted no hace buena obra, no hace buenas obras, no tiene acciones de misericordia con la gente, y entonces usted solamente se volvió un religioso, más no un practicante de la religión cristiana. Ahora, hemos tomado el término religión como algo maligno, como algo pagano, como algo ajeno a la Biblia, pero la Biblia nos enseña que la religión, mire usted, la religión es mencionada por Dios, por el Espíritu de Dios, y está en el capítulo 1 y el verso 27. Si usted, déjeme encontrarlo. Sí, verso 27. Vaya conmigo al 1:27 de Santiago, de la carta de Santiago. Si usted va al capítulo 1 y el verso 27, usted va a ver que la Biblia habla de la religión. Ahora, si usted busca la traducción, tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, y la segunda palabra, primera y segunda palabra son la religión. O sea, la Biblia sí menciona que usted y yo tenemos una religión, y nuestra religión es un conjunto de prácticas y acciones con las cuales damos a conocer nuestra fe y nuestro amor a Dios y al prójimo. Eso es nuestra religión, amado. ¿Vale? Pero nos lo está enseñando Santiago. Entonces, veíamos que la religión verdadera, le decía yo varios puntos. La religión verdadera tiene gozo y paciencia en medio de la prueba. Voy a hacer un resumen rápido para que usted se acuerde. La religión verdadera tiene gozo y paciencia en medio de las pruebas. 2, tiene fe constante y firmeza de ánimo. No hay doblez de ánimo, hay firmeza de ánimo. 3, hay aceptación de las provisiones divinas, es decir, hay una dependencia del cielo. 4, soporta la tentación, se mantiene firme. 5, reconoce las fuentes de provisión, reconoce que las fuentes de tentación no vienen de parte de Dios, sino que de lo que en mí hay, el contenido de lo que en mí hay, de lo que yo pienso, de lo que yo guardo, es lo que el enemigo utiliza para venir y tentarme. ¿Sale? La tentación no viene de parte de Dios. La prueba, que es diferente, sí viene de parte de Dios, porque Dios necesita probar nuestra fe y saber que estamos sólidos, que estamos firmes, que estamos fuertes. ¿Sale? 6, reconocer que la fuente de toda bendición es Dios. Es Dios. Ese fue el punto 6. 7, el oído espiritual tiene cuidado al hablar y tiene paciencia ante la provocación. ¿Se acuerda que veíamos ese versículo hace 8 días? Todo varón sea tardo para hablar y pronto para oír, ¿verdad? Sobre todo oír la palabra de Dios. Y luego el punto que sigue es el abandono de toda maldad y el recibimiento de la mansedumbre de la verdad salvadora. El 9, la búsqueda de la verdad y su práctica. Amado, usted y yo tenemos que estar en búsqueda de la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, buscando qué es lo verdadero. Y ahorita le voy a hablar por qué es importante esto. El que sigue, la generosidad, la práctica y la pureza de la religión. Entonces, vaya al 1:27 conmigo, mire lo que dice. 1:27 de Santiago dice: la religión pura y sin mancha, sin mácula,
¿La qué? La religión. ¿Qué es la religión? Conjunto de prácticas y acciones que se manifiestan en buenas acciones hacia los demás. Eso es religión. Ahora usted pregúntese, ¿cuáles son el conjunto de acciones y prácticas que yo ejerzo hacia alguien más, hacia mi prójimo? ¿Qué acostumbro a hacer a mi prójimo? ¿Cuáles son mis buenas obras? Amado, porque si no, entonces estamos haciéndonos religiosos y no estamos practicando la religión verdadera que el Señor espera que usted y yo practiquemos. Y ahorita vamos para allá, vamos a ver cómo es que presenta este mensaje Santiago. Luego del capítulo 2 le dije que es una demostración, nuestra fe tiene que ser una demostración de lo que hemos creído. Es decir, si usted cree en Dios y cree que Dios es su proveedor, entonces demuéstrelo. Si usted cree en Dios como sanador, demuéstrelo. ¿Y cómo lo demuestro? Con la fe. Con la fe, con la certeza, con la esperanza, con la convicción. ¿Verdad? Eso es importante, amado. Veíamos que es necesario la práctica. Eso lo vimos en el capítulo ¿qué? Una demostración de fe. Capítulo 2:8. Mire, vaya conmigo rapidísimamente ahí al capítulo 2 y el verso 8. Dice ahí: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Cuando tienes prácticas de amor hacia tu prójimo, no solo estás cumpliendo lo que Jesús dijo, sino estás cumpliendo la ley que Jehová dijo, la Torah que fue escrita desde el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, amado, el amor al prójimo son acciones. Esa es la pequeña gran diferencia. En el Antiguo Testamento, el amor al prójimo, bueno, realmente era otra la manifestación, porque en el Antiguo Testamento existía la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento ya se establece esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces manifiesto ese amor en acciones hacia alguien, estás practicando la religión cristiana. Es decir, te estás identificando como un hombre o como una mujer de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante. Muy importante. Y por último, la generosidad y la práctica, perdóneme, el último punto, que era la cooperación y el perfeccionamiento de la fe. ¿Cómo viene el perfeccionamiento de la fe? Bueno, eso también se lo di hace 8 días y está en el verso 21 al 25. Vamos al verso 21 al 25. Vaya conmigo, porque aquí vamos a retomar el capítulo 2 y el punto 2 de lo que le he estado enseñando. Ya está ahí, en el capítulo 2 de Santiago y el verso 21. Mire lo que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham? ¿No fue justificado por las obras? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Diga conmigo: obediencia. Obediencia a muerte, porque implicaba matar a su hijo. Amado, nuestra obediencia no podría ser menor. Si es menor, entonces no estamos en lo correcto delante de Dios. Obediencia a muerte, obviamente obediencia a Dios. Dice ahí el verso 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con la obra? Dice Mauricio, ya está ahí la cita, mire. Dice Mao: hola Mao, buenas noches. Dice: solo mencionar que realmente si era apóstol Santiago, según lo mencionado en Gálatas 1:19. Anote esa cita para que usted tenga el fundamento. Santiago sí era un apóstol. Gálatas 1:19. Es importante que tenga este dato, amado, para que nadie lo confunda en este sentido. Santiago sí era uno de los apóstoles, ¿vale? Entonces sigo. Dice el verso 23, el 22, perdón. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con sus obras? Amado,
Si tú y yo tenemos poca fe, lo que nos hace falta es hacer obras para que nuestra fe se perfeccione. Cuanto más obras hagamos, más perfecta será nuestra fe. Es decir, cuanto más le pidas tú a Dios y cuanto más hagas tú por tu prójimo, vas a estar viviendo en una religión y en una vida agradable delante de Dios. ¿Cuál es esa vida agradable? Que estás amando a Dios y amando a tu prójimo como a ti mismo, y con eso estás cumpliendo la ley, pero estás practicando una religión que en la nueva vida en Cristo tú y yo estamos obligados a practicar. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Entonces mire lo que dice el verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, no estoy hablando de salvación, ojo, y eso se lo mencionaba hace 8 días también. No estoy hablando de salvación. La salvación no es por obras. La justificación, es decir, lo que te va a justificar delante de Dios, es tu obediencia a la palabra, a esto que estamos aprendiendo. Si pones por obra la palabra, tus obras, todo lo que tú hagas creyendo en la palabra, te va a justificar delante de Dios. Te va a decir: bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Pero si no ponemos, amados, si no ponemos por obra la palabra de Dios, entonces nos vamos a tener que enfrentar a un juicio, porque pusimos en duda la palabra del Altísimo. Y al poner en duda la palabra de Él, ponemos en duda a Él. Y eso se llama incredulidad. Y por eso muchas veces, por causa de incredulidad, los milagros no suceden. Mire lo que dice el verso 24. Vosotros veis que el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dígame, ¿Rahab era creyente en Dios? ¿Había recibido a Cristo? No. Hizo obras y le contaron delante de Dios. Entonces, amado, si a gentiles, a personas que no eran del pueblo de Dios y que no conocían a nuestro Dios, hicieron obras y le contaron delante de Dios, ¿cuánto más crees que te van a contar a ti alguna obra que hagas por tu prójimo o por tu Dios? La cuestión es que sabe que en los últimos tiempos está escrito el mensaje a las 7 iglesias. En el último mensaje es el mensaje a la iglesia Laodicea. Y en el último mensaje dice: tú dices, soy rico, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido, tengo mi oro, tengo mis piedras preciosas, tengo mi... Y Dios le dice: ¿y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo? Yo te aconsejo que compres de mí, compres oro refinado y vestidos para que te vistas. Ahora mire, esto es gravísimo, amado. Gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque según la palabra de Dios, el vestuario del cielo, ¿se acuerda de ese pasaje? ¿Qué pasaje es ese pasaje? Apocalipsis 21, 22, 19, 22. Gocémonos y alegremos y demos gloria porque 12, 10. A ver, chécale por favor. Mire, es importante esto, amado, porque de lo que usted haga hoy en día como cristiano, las obras que usted pueda realizar hoy como cristiano, es de lo que se va a vestir cuando llegue al cielo. Porque dice la Biblia: gocémonos, alegremos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino, dice la palabra, es que las acciones justas, ¿de quién? De usted. Mire, Apocalipsis 19, 8. Sin que se pierda ahí, vaya por favor rapidísimo, sin que pierda la cita. Vaya a Apocalipsis 19, 8. Ya está ahí en su pantalla. Si se alcanza a leer, léalo ahí en pantalla, pero creo que está muy pequeñito. Entonces tómelo nada más como referencia y váyase por favor allá. Apocalipsis 19, 8. Amado, esto es grave, esto es muy grave.
y muy importante. Grave me refiero a grado de importancia, no grave a que está muriendo, no, grave a grado de importancia. Mire lo que dice. Gocémonos, verso 7, desde el 7, 19:7. Mire lo que dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Con la novia, con usted y conmigo, con aquellos que son novia, ¿verdad? Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Mire lo que dice el verso 8. Y ella se le ha concedido que se vista. Se le ha concedido. A la novia se le ha concedido que se vista. ¿De qué se va a vestir? Diga conmigo, de acciones justas. ¿De qué se va a vestir la novia? A ver, hermano, pero pues ¿qué no el Señor ya hizo todo por nosotros? ¿Qué no el Señor ya es? A ver, mire, dice mi esposa, Santiago está tratando de explicar que las obras en un redimido cuentan de manera diferente que en un no redimido. Y tiene razón, gracias por la aportación. Amado, mire usted, dice ahí la Biblia que la esposa se va a casar, pero se le ha concedido. ¿Quién se tiene que vestir? La esposa. ¿De qué se tiene que vestir? De acciones justas. ¿Y cómo ve Dios las acciones justas? 1, como vestidura de la novia. 2, como lino fino. Lo mejor de las telas es el lino fino, ¿no? Limpio y resplandeciente. 3, amado, son vestiduras que tú y yo decidimos ponernos, o que tú y yo decidimos no ponernos. Porque ahí dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas que tú hagas. Entonces es de lo mismo que está hablando Santiago. ¿De qué? De obras de justicia, de que practiques una religión verdadera. Entonces mire, el punto número 1 del mensaje, el punto número 1 de lo que nos habla Santiago es características de la religión verdadera, que ya se las di, desde hace 8 días se las di. Pero hoy le quiero hablar de las características de la religión falsa o de la profesión falsa. Y usted va a decir, pastor, bueno, pues es que eso ya me lo sé. Sépalo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y mire, va a ver que es híjole, está tremendo esto. Ok, capítulo 3 de Santiago. Muévase conmigo para allá al capítulo 3 y ahí vamos a empezar nuestro segundo tema, que es características de la religión falsa o falsa profesión de fe. ¿Tiene características la falsa profesión de fe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, la Biblia lo dijo. ¿Bien? Número 1, oír la palabra con indiferencia y negligencia. Número 1, oír la palabra con indiferencia o negligencia. Eso es característica de religión falsa. Tengo religión, pero es falsa. Oigo la palabra, pero falsamente. Me entra por una oreja y me sale por la otra. Eso se llama religión falsa. Ahora fíjese, capítulo 3 y verso 22 al 24. Vaya por favor ahí para fundamentar el primer punto. Ay, no hay 22. Capítulo 1, perdóneme, es el capítulo 1, 22 al 24. Es que se me cuatrapearon aquí los capítulos, pero estamos, nada más es cuestión de ubicarnos. Verso 22 al 24. ¿Ya está ahí? Punto número 1, oír la palabra con indiferencia y negligencia. Mira lo que dice, verso 22, 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ser qué? Hacedores, obedientes, humildes a la palabra, atentos a la palabra.
Perdón, voy un poco rápido porque me siento presionado en dar todo el tema, pero es por eso, no porque tenga prisa, no voy a ningún lado, ¿vale? Dice ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amado, cuando tú y yo oímos la palabra de Dios con indiferencia o de manera negligente, y oímos y decimos, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero pues eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, no pasa nada. A eso se llama negligencia, y eso cae en una religión falsa, en la práctica de una religión falsa. No puedo y no voy a juzgar personas, porque Dios no me mandó a juzgar sino a salvar. Pero amado, una persona que oye la palabra de esta manera, pues está practicando una religión falsa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 24. Porque si alguno es oidor, 23, perdón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Más, fíjese, pasa mucho con la palabra, lo que dice el 23 y el 24 pasa mucho. Escuchamos la palabra, ay, sí es cierto, tenía razón la Biblia, sí, perdón, y ya nos damos nuestros golpes de pecho, y al ratito cuando llega la prueba de la palabra, no, espérame, y actuamos en la carne, no en la palabra. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es bienaventurado en lo que hace? El que mira atentamente y es hacedor de la obra. Imagínese, amado, ¿qué habría pasado si el día que Moisés recibe el llamado no hubiera hecho la obra? Porque le dio miedo. ¿Por qué no predicaste, Moisés? Es que yo no soy bueno para eso, no se me da. Es que yo socializar, no. Y mire, amado, la verdad es que en este tiempo los hijos del reino y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, se van a conocer por su fruto. Pero el fruto es lo que hacen. ¿Hacen una religión verdadera o una religión falsa? Practican acciones que los visten o que los encueran, que los desvisten, que los exhiben. ¿Me explico, amado? Porque la desnudez de la novia queda expuesta si no hay obras justas, acciones justas. ¿Verdad? Punto número 1, entonces, el oír la palabra con indiferencia y negligencia. Ya lo vimos, capítulo 1, verso 22 al 24. Número 2, la religión vana acompañada por una lengua indomable. La religión vana acompañada por una lengua indomable. Es decir, si usted y yo decimos conocer a Dios, y si usted y yo decimos haber recibido un encuentro con Dios y estar en la presencia de Dios, y oramos mucho, pero nuestra lengua no está bajo control del Espíritu, amado, estamos en una religión falsa. Esto es muy importante, muy importante. Vamos al 1.26, por favor. 1.26 de Santiago. Yo espero, amado, que esté aprendiendo como yo he estado aprendiendo esto, porque verdaderamente es muy importante. Mira lo que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree religioso, entonces, amado, el término religioso sea mal empleado para ridiculizar. Pero ¿sabe qué? La Biblia habla del religioso, y hay religiosos que están haciendo lo correcto, vistiéndose de acciones justas. Yo veo ahorita a los doctores, la verdad, mi admiración y mi respeto para los doctores que andan en la primera línea de batalla, amado. Y ¿sabe qué? Muchas veces con problemas en el corazón, muchas veces con desgaste en el alma, en la vida, muchas veces con ausencia en la familia, con dificultades como cualquiera de nosotros, pero están en la primera línea de batalla.
¿Y sabe qué? Muchas veces dejan a sus familias, dejan su confort, su deseo, su descanso, su reposo, dejan su seguridad por ir y realizar una acción justa. Tú dices, no, espérame, le pagan. Sí, le pagan. Pero él podría decidir, o ella podría decidir, no ir. Y estaría en su derecho. Más, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, es entendido que hacer una obra de ese tipo, amado, podría salvar una vida. Entonces, qué bendición. Gloria a Dios por sus vidas, médicos. Ok, entonces la religión vana acompañada de una lengua indomable, punto número 2, y se fundamenta en el verso 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, falsa. Entonces, amado, mira, hoy tenemos una gran oportunidad en medio de esta pandemia. Toda persona que dice conocer a Dios, toda persona que dice tener a Dios en su vida, demuéstralo. Ok, ¿qué dice tu fruto? Amado, la persona que está a su lado. La persona que está a su lado tiene fruto de Dios, es decir, tiene acciones justas. Porque si no, sabe de religión, sabe de Biblia, conoce de Dios, pero no está viviendo una verdad eterna y no se está vistiendo, no se está preparando como novia del Cordero, porque la novia del Cordero sí está trabajando, insistiendo y luchando por vestirse, prepararse para el Cordero. ¿Me explico, amado? Y espero estarme explicando. Espero estar dando claramente el mensaje. Pero mire, amado, esto es bien importante, muy importante. Porque hoy, mire, todo lo que usted sepa de nada sirve si su salud está en riesgo, si su seguridad está en riesgo, si su vida está en riesgo. De nada sirve lo que sabe. Aunque usted me diga, pero es que yo creo, ¿sí? Demuéstralo. Solo eso. Ese es el todo, amado. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Así que yo te animo, levántate. Tú que has estado con diferentes situaciones ahí de salud, levántate en la fe. Acuérdate del Cordero. El Cordero dijo, del Cordero se dijo que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo dijo Dios. El Dios no solo que estableció la salvación, sino que estableció el cumplimiento de la promesa, la autoridad de la palabra, la autoridad de la promesa y el cumplimiento hoy para ti y para mí, amado. Mas el que duda, dice la Biblia, que es como el que es llevado como la ola del mar. Todo el tiempo anda dudando y como que ya creo, pero no. Y como que ya creo, pero no. Y como que ya ahora sí y no. ¿Me explico, amado? Entonces la religión del cristiano es una serie de prácticas y acciones en favor de nuestro prójimo y de nuestro Dios. Esa es la religión, amado. Dice mi esposa, decirnos cristianos y no tener obras o no hacer obras, sería negar la fe. Es negar la fe. Ojo, importante, estas obras no son para salvación, amado. Estas obras son para que como novia te vistas bien elegante. Por eso es importante la obra en el reino, en la iglesia, en la casa, en la familia, en la vida espiritual. Es importante la obra. Tú dices, bueno, pero ¿por qué tener un devocional? Pues si ya tengo 3 días de estudio bíblico con el pastor y ya me tiene hasta acá con sus prédicas. Amado, si tú estás haciendo la obra de Dios, tú vas a enseñar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque al hacer esa obra, tú te vas a estar vistiendo elegante para el Señor. ¿Vale?
¿Vamos bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos al punto 3. Punto 3. El punto 3 es el favoritismo que hace distinción entre el rico y el pobre. El favoritismo que hace distinción entre el rico y el pobre. Estamos viendo el tema 2 de Santiago, que es características de la falsa religión, de la falsa profesión de fe. Bueno, en la falsa profesión de fe hay favoritismo y hay separación entre el que tiene y el que no tiene. Mire lo que dice favoritismo, capítulo 2 y el verso 1. Voy a leérselos prontamente para que puedan darse la idea. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si entra en vuestra congregación, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en el lugar, y decís al pobre, estate tú de pie por allá, o siéntate por allá, o siéntate aquí a mis pies en el piso. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice el 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amados, los pobres tienen un lugar en el corazón y en el reino de Dios. Es que yo soy pobre. Tienes un lugar y un espacio en el corazón y en el reino de Dios. ¿Me explico? Dice el verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis, verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mira, amado, esto se da mucho. Hubo un tiempo que estuvo pasando en nuestra iglesia, en el ministerio que Dios nos ha dado a usted y a mí. Y decía, vamos a comer. ¿Se acuerda de eso? Muchos se van a acordar. Vamos a comer, vamos a juntarnos. ¿Pero quién va a estar, pastor? Porque si van ellos, yo no voy. Haciendo acepción de personas, selección de personas. Y dice aquí el verso 9, que si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Y sabe por qué se comete pecado? Porque el mundo a eso lo llama, dice Josué, mi hijo, se llama discriminación. Y entonces tomamos un papel de juez. ¿Quién es mejor? ¿Alguien que tiene dinero o alguien que no tiene? Para ti, ¿quién es mejor? Para el mundo, ¿quién es mejor? ¿El que tiene mucho dinero y que es rico o el que no tiene nada? Para ti, ¿quién conviene que esté más cerca de ti? ¿El que tiene mucho o el que no tiene nada? Amado, en todas estas cosas yo creo que el Señor nos tiene que hablar y tenemos que ponernos la pila, todos, porque esta clase no es para usted solamente. Yo primero la recibí y ahora la comparto. Aprendámosla juntos y cambiamos nuestro estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque de aquí depende que la novia esté vestida o esté mal vestida. Pregúntese usted, si mi vestido es acciones justas, ¿qué tan bien está mi vestido espiritual? ¿Qué tan bien están mis acciones justas? ¿Qué tan bien está mi obediencia a la palabra? ¿Qué tan bien está mi obediencia al pastor, a las autoridades? ¿Qué tan bien está mi obediencia a Dios, al reino, a las reglas, a las normas del reino? Todo eso tiene que ver, amado, con nuestra religión, con lo que usted y yo profesamos. Entonces,
Este punto 3, favoritismo y selección o diferencia entre personas, ya se lo he leído. Punto 4. Punto 4 es la obediencia parcial de la escritura o de la Biblia, del mandato, del mensaje, de la ley. La obediencia parcial, así como Saúl. Dios le dice a Saúl: ve y mata a Amalek. Va Saúl, mata a todo el pueblo de Amalek y se reserva al rey. Y se reserva el mejor ganado. ¿Obedeció la palabra de Dios? Sí, la obedeció. La obedeció, pero la obedeció a su criterio. A su criterio. A lo que a él le pareció, a lo que a su punto de vista estuvo justo, correcto. Y amado, si usted y yo estamos haciendo lo mismo, pronto seríamos destituidos, así como fue destituido Saúl. Y por eso yo creo que muchos de los planes de Dios con mucha gente no se llevan a cumplimiento, así como con Saúl. ¿Por qué? Porque si ahorita falla en una instrucción simple, ¿cómo podría darle una instrucción complicada? A eso se le llama carácter, amado, ¿verdad? Ok, entonces es la obediencia parcial a la ley. Vaya conmigo, capítulo 2, verso 10 y al 12. Mira lo que dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Dice Josué: las pequeñas zorras, o la mosca, amado, la mosca en el perfume, pequeñas cosas que dices: ay, fue poquito, pastor, suficiente para arruinar tu obra. Perdóneme, es que ya hace frío, ya se notó, ¿verdad? Ok, entonces, punto número 4 es la obediencia parcial al mandamiento, a la palabra, a la Biblia. Y mire, punto número 5, lo vamos a encontrar en el verso 13. La inclemencia. ¿Qué es eso? No es la vecina. No es vecina. Mire lo que dice el verso 13. Mire lo que dice el verso 13. Vaya conmigo ahí al capítulo 2 y el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amado hermano, amada hermana, esto se lo está hablando a los redimidos, no a los perdidos allá, no a los paganos. Esto se lo está hablando a los del nuevo pacto. Esto le está hablando a ti y a mí. Y este es el mensaje de Dios para esta noche. Este es el mensaje de Dios en esta clase para esta noche. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire usted, Jesús mismo lo dijo, y se lo dijo a los del nuevo pacto: con la vara que midas, te medirán. Cuando te midan, no te quejes. Glorifica a Dios porque su palabra se está cumpliendo en ti. Con la vara que midas. Dice Jesús: de la manera que juzgas a otro, en lo que lo juzgas te condenas a ti mismo. Dese cuenta, la persona que juzgó al hermano porque el hermano hablaba mal de otros, hoy lo está juzgando, y en unos cuantos días él está hablando mal de otros, porque la Biblia se cumple, amado. Y esas acciones son de religión falsa, no de religión verdadera. Esas acciones desvisten a la novia en lugar de vestirla, porque la vestimenta de la novia es acciones justas de los santos, no acciones injustas. ¿Me explico, amado? Entonces, la inclemencia, que tiene que ver, oye, cuando alguien te ofende, tienes oportunidad de aplicar misericordia. Cuando alguien te hace y dice cosas de ti, tienes oportunidad de aplicar misericordia. Cuando alguien te falla, tienes oportunidad
Corónate. Corónate. Que tu corazón sea bueno. Que tu corazón pueda dar aún al injusto. Porque entonces te vas a estar pareciendo a Dios. ¿Sale? Punto número 6. La sola profesión de fe, sin estar acompañada por actos de misericordia y ayuda. La fe, amado, la fe sin actos de misericordia y ayuda es una fe muerta, de nada sirve. Porque puedes creer mucho, pero si no tienes la capacidad de demostrarlo, no tienes la forma de comprobar, de probar quién eres. Mira, vamos por favor. Capítulo 2, versos 17 y 18, ahí adelante. No, perdón. 14 al 16. 14 al 16. Mira lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no lo demuestra? Amado, dice mi esposa, la fe, las obras son la evidencia de la fe. Evidencia tu fe. Aquí en la tierra, con tus hermanos, con tu prójimo, evidencia tu fe. Eso que estás creyendo, demuéstralo, evidencialo. Compártelo, deja que sea de bendición para otros. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no la demuestra? ¿Podrá la fe salvarle? Pues si no puede demostrar que es salvo, no puede demostrar que es salvo. ¿Por qué? Porque es una fe muerta, amado. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta la fe sin obras. Pero mire lo que dice el verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, mire, ¿están qué? Desnudos. A su esposa se le ha concedido que se vista. Entonces, ¿cómo está la esposa? Como puede. No sé si desnuda, pero dice, a su esposa se le ha concedido que se vista para la boda. O sea, lo único que sí es seguro es que la novia no está vestida de boda. Está vestida de otra cosa, puede ser. Pero lo que sí es un hecho es que no está vestida de novia. Se le ha concedido, vístete novia, vístete de acciones justas. Mire lo que dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de ustedes le dice, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y entonces aquí ya aterrizó todo lo que viene diciendo, lo aterrizó en algo práctico. ¿Cuáles son las acciones que tú deberías estar haciendo, que yo debería estar haciendo? Atender y ayudar al necesitado. Es: pastor, pero yo soy necesitado. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy estás en necesidad? Porque la palabra dice que yo no he visto justo necesitado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿O no dice eso la Biblia? No hay justo desamparado, necesitado, o su descendencia que mendigue pan. Y hemos podido ver y comprobar en esta pandemia, en esta contingencia, la fidelidad de Dios en proveer siempre, siempre, siempre lo necesario para nuestra mesa, para su mesa, para su casa, para su familia. Amado, pero si hoy estamos en necesidad, dice la Biblia que el que retiene más de lo que debe retener va a pobreza. Va a pobreza. Entonces, que nuestro corazón, amado, sea generoso en la medida de lo posible. Tampoco te estoy diciendo que
tenemos que sacar toda nuestra provisión. No, no es lo que dice la Biblia tampoco. Pero en la medida de nuestras posibilidades es necesario de hacer obra, labor social. Porque esto es religión, pura y sin mácula delante de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos en tiempo? Ok, vamos bien, gracias a Dios, qué bueno. Mire, gloria a Dios que nos ha rendido el tiempo. Vamos en el punto 6, punto 7. Vamos a ver la fe inactiva. El punto 7 es la fe inactiva. Y vaya conmigo al verso 17 y 18. ¿Cómo es una fe inactiva? Que no da fruto. Que conoce, que sabe. Que conoce, que sabe, que tiene el concepto, que tiene la idea, pero no da para nada. No tiene la capacidad de demostrar nada. No puede cumplir nada. Sabe mucho. ¿Y de qué le sirve? Mire lo que dice. Fe inactiva. Es el punto 7. 17 y 18. Vaya conmigo. Mire lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué cosa? ¿Cómo podría salvarle entonces una fe muerta? Mire lo que dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amado, Abraham puso en práctica la fe, pero también hizo obra. Moisés puso en práctica la fe, pero también hizo obra. Tú y yo hemos creído, sí, pero también tenemos obra que hacer. Ese es el mensaje de hoy. Mire, amado, todo esto es importante que lo entendamos. Porque si la iglesia de la Odisea, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, si el mensaje a la iglesia de la Odisea le está hablando a una iglesia que se siente todopoderosa y que está desnuda, por favor, ¿puedes buscarme esa cita? Capítulo 3 de Apocalipsis. A la iglesia de la Odisea le dice, estás pobre, ciego y desnudo. ¿Y sabe qué? Si es la iglesia del Señor y está pobre, ciega y desnuda, entonces no está hablando de las cosas materiales. Está hablando de un corazón rico en buenas obras, rico en buenas acciones, rico en obediencia. ¿Sí me doy a entender, amado? Es un punto espiritual bien fuerte y bien importante. Muy importante. Si la novia está desnuda y se le ha concedido, según el capítulo 19 que leímos hace un momento, se le ha concedido que se vista, amado, entonces lo que Dios está esperando no es que tengas mucho oro. Ajá. Mire, vaya conmigo rapidísimamente ahí a capítulo 3, 17 de Apocalipsis. Capítulo 3 y el verso 17. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Si usted ve en el verso 14, ahí dice el mensaje a la Odisea. Y le escribe, verso 14, mire lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mire, le está escribiendo, le está diciendo, escríbele al pastor. El ángel quedamos que es el pastor, pero le está hablando a su iglesia. ¿Cómo ve Dios a su iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis? Según el 17, mire lo que le dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que tú eres un desventurado. Desventurado. Acuérdese que
Hace un momento leímos que la persona que pone por obra la palabra será bienaventurada, pero este es desventurado. ¿Cómo llegó a ser desventurado? Porque dejó de obedecer la palabra. Porque perdió el camino, perdió el piso. Mire, dice ahí, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, que tiene que ver con miseria, y miseria tiene que ver con sin misericordia? Miserable es tacaño, es mezquino. ¿Qué es un miserable, amor? Usted lo sabe. Bueno, ¿la iglesia de Dios es desventurada? ¿Usted ve que hoy la iglesia de Dios es desventurada? Es que esa no es la pregunta. La pregunta sería, ¿yo soy desventurado? ¿Soy miserable? ¿Qué más dice? ¿Pobre, ciego y desnudo? ¿Yo lo soy? Esa sí es la pregunta. Y no se refiere a pobreza material. Se refiere a pobreza delante de Dios, que Dios puede ver. Dijo el Señor, no te hagas tesoros aquí en la tierra. Hazte tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo atesoro en el cielo? Cuando das al pobre, a Jehová prestas. ¿Estamos? Amado, entonces, este capítulo de esta enseñanza de Santiago, mire, lo de menos es que nos la pasamos así de rapidísimo, pero no tendría caso, porque tendríamos mayor condenación en conocer tanto y obedecer tan poco. Lo más importante entonces sería conocer poco y obedecer tanto, mucho, todo. ¿Estamos? La fe inactiva. La fe inactiva. Estoy en el capítulo, ¿qué? 2, 17 y 18. Dice, bueno, ya lo leímos. Capítulo, punto 7, la fe inactiva. Bueno, vamos al punto 8. El punto 8 sería el asentimiento, intelectual de la verdad sin un cambio de carácter. Es decir, asentir es decir, sí entiendo, sí recibo, sí comprendo, ya entendí, pastor. Eso es asentimiento. El asentimiento intelectual de la verdad, es decir, ya entendí, sí, ya comprendí, pero no voy a hacer. Sí, ya comprendí. No, pero yo no puedo hacer eso. O sea, ¿lo entendiste? Sí. ¿Lo recibiste? Sí. Pero no lo estás haciendo. Y eso está en el capítulo 2, 19 y 20. Mire lo que dice. El entender los conceptos bíblicos, el comprender la palabra, la promesa, pero no obedecerla y no ponerla por obra. Mire lo que dice. Verso, ¿cuál le dije? 19 y 20. Mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. O sea, en este reino, amado, no te hace el que te engañes pensando que ya crees en Dios. ¿Crees en Dios? También los demonios creen. También los árboles, las plantas creen. Eso no te hace especial. ¿Qué te hace especial? La demostración de tu fe. Mira lo que dice el verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si la fe sin obras es muerta, entonces, si decimos conocer la palabra, si decimos conocer a Dios y no practicamos lo que a Dios le agrada, de nada sirve haber conocido, amado. ¿Sale? Este es el mensaje para hoy. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Oremos, amado.
Dios bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites conocer, comprender, aprender, Señor, y recibir este mensaje. Permite, Señor, que podamos ser gente obediente, atenta, sensible a ti. Dios amado, no permitas que nos apartemos, que nos separemos de la palabra y del consejo que tú nos das. Ayúdanos a permanecer, Señor, siempre contigo y siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Nos vemos próximo jueves a las 7 de la noche, este mismo canal.